porque he visto participar a los muchachos. No hace mucho vi también una predicación muy linda que tuvo Ethan, así que, ¿qué les parece? ¿Cuánto felicitamos a nuestros jóvenes? Gloria a Dios por ello. Sé que este último sábado también tuvieron predicaciones en el Día de los Clubes, de los Conquistadores y Aventureros, y qué lindo es ver a los jóvenes participando y cada día sirviendo al Señor y aprendiendo más para dar un testimonio de su amor y su poder a otros, ¿verdad? Así que los felicitamos de corazón. También agradecemos la gentileza de la familia Ibot, es poder estar aquí en esta noche con cada uno de los integrantes de este hogar, incluyendo a un nuevo integrante que conocí esta noche, a Sparky, y a una que ya conocía de antes, a Lulú, que aquí están muy tranquilitos y qué lindo que podemos experimentar la paz del sábado, ¿verdad? Cuando eh, estamos recibiendo este día especial que el Señor nos da, hasta nuestras mascotas de alguna manera también sienten esa paz que nosotros también sentimos, ¿verdad? Y en esta noche quiero hacer tal vez un poquito más participativo la historia. Le voy a pedir a Ethan también que se acerque porque vamos a hacer un tipo de adivinanza bíblica. Quizás para adivinar la historia de la que vamos a hablar esta noche y de cómo ser triunfadores en este año 2020 y siempre, vamos a ver dos secretos en esta noche, pero hay una historia de la Biblia que es una de las más fascinantes y queridas tanto por grandes como por chicos. Y quizás vamos a mostrar primero a la cámara antes de revelar, no sé si me vine muy cerca, no sé si se alcanza a leer lo que dice allí, porque esta sorpresa que tenemos aquí, bueno, obviamente ya se dieron cuenta que es una piedra. ¿Y qué dice esta piedra? A ver si adivinamos cuál es la historia. No está nada difícil, ¿verdad? ¿Quieres leerlo? El valle de Ela, en Israel. Bueno, de hecho la historia que vamos a compartir en esta noche es una historia, no sé si esto lo dejo en algún lugar donde lo vamos a poner aquí para que se vea más fácil, ¿verdad? No sé si ahí se ve. Entonces la vamos a dejar aquí. Ahí está bien. Eh, esta piedra no está difícil de adivinar de dónde proviene y con qué historia de la Biblia está relacionada. ¿Se animarían a...? Bueno, hay varias historias de la Biblia que hablan de o se mencionan piedras, pero hay una que es la más famosa, yo creo, de todas. ¿Se acuerdan de cuál? ¿Cuántos creen que es la historia de David y Goliat? Vamos a ver en la Biblia si Ethan está en lo correcto, ¿verdad? Si acertó. Yo creo que anda muy cerca, ¿verdad? Vamos a buscar en el primer libro de Samuel, el capítulo 17. Y si ustedes se animan, leer juntos los dos primeros versículos. Por aquí la pasamos. Primero de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 17, los primeros dos versículos, y tal vez los leo, ¿verdad? Dicen así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon. ¿En qué lugar dice allí? En el 2. Y los filisteos estaban y se pusieron en orden de batalla. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín
el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Y bueno, conocemos la historia. Sin embargo, en esta noche queremos destacar al menos 2 lecciones importantes y comentarles, bueno, que esta historia de hecho fue la historia principal que se estudió durante todo el Camporí Mundial de Conquistadores ahora en agosto último en Oshkosh, Wisconsin. La historia de David, de Goliat, también, bueno, de Saúl. Justamente esta fue la historia que se estudió y es interesante porque sin haberlo nunca soñado, una semana después que terminamos el campamento de Oshkosh, una semana y media después, y que justamente todas las noches se representaba esta historia, incluyendo lo que ocurrió en el valle de Ela, un valle entre 2 montañas, donde estaban los ejércitos de los filisteos y de Israel, y entre medio un arroyito. Justamente Dios me permitió poder estar una semana y media después en ese mismo lugar. Y es de ahí que me traje esta piedrecita. Obviamente no sabemos si fue justo la piedra que mató a Goliat, porque evidentemente después de más de 3000 años, 3000 y un poquitito, alrededor de 3000 años, se puede haber gastado bastante, ¿verdad? Pero puede ser porque las piedras que usaban para tirar con las ondas, como las que usó David, tal vez no eran piedras tan pequeñas como estas, y eran más redondeadas porque los mismos soldados o pastores como David, obviamente las tallaban o recogían piedras que habían tirado otros, estaban en medio de un campo de batalla, ese arroyo estaba en el medio del campo de la batalla, ¿verdad? Y tenían aproximadamente entre el tamaño de una pelota de golf y una de béisbol, o sea que era un tamaño significativo el que se usaba para lanzar con una onda. Pero lo importante no es cuán grande o chica era la piedra, sino el Dios en el que confió David. Y por allí pasa un poquito la primera lección que quiero compartir con ustedes en esta noche, y tiene que ver con lo que nos dice aquí desde el principio, que se juntaron los filisteos para la guerra y vinieron a combatir también contra Israel. Y dice el segundo versículo que también se pusieron en orden de batalla. Me hace acordar a uno de los retiros de varones que tuvimos aquí en Texas. Mi hermano Byron se acordará. De hecho, fueron 2 relacionados con este tema, pero el primero que fue relacionado con este tema se llamó Estamos en guerra. Y justamente lo que nos dice aquí este capítulo es que el pueblo de Israel estaba en guerra y que los filisteos vinieron contra ellos. Nosotros no estamos en guerra necesariamente contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Sabemos que hay una guerra espiritual. Y así como David debió enfrentar este desafío junto con el pueblo de Israel, nosotros también tenemos que enfrentar cada día, y en este año 2020 que todavía está en sus inicios, tendremos sin lugar a dudas que enfrentar distintos desafíos y aún gigantes. ¿Y cómo enfrentarlos? ¿Qué hacer cuando estamos en guerra? Bueno, yo creo que es importante hacer lo que hizo David. Si leemos en este mismo capítulo un poco más adelante, cuando David le pidió a Saúl y al ejército de Israel la oportunidad de poder pelear contra el gigante que desafiaba todos los días al pueblo de Dios, a ver si había uno que peleara contra él. Dice el versículo 37 de 1 de Samuel 17, estas palabras que David le dijo a Saúl, al rey Saúl: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Qué hacer cuando estamos en guerra?
hacer lo que hizo David. La primera lección espiritual en esta noche es poner en práctica lo que hizo David en ese tiempo también. Es una confianza y una dependencia total de Dios. Así que, ¿qué hacemos cuando estamos en guerra? Todo eso, ¿verdad? Depender no de nuestras fuerzas, sino depender total y completamente de Dios, que es el único que nos puede dar la victoria. Y bueno, se menciona allí lo que hizo David en ese momento, cómo se acercó hasta el lugar donde estaba el gigante, y antes de eso había que cruzar un arroyito que para cuando lo visité en agosto, en pleno verano estaba seco, pero uno puede ver el cauce del arroyo y está lleno de piedras. Justamente cruzó el arroyo, tomó 5 piedras que estaban en este lugar, pero la importancia es que David no puso la confianza en lo que él había podido hacer antes, aunque obviamente era Dios el que le había dado la victoria contra los osos, los leones que venían a atacar el rebaño, sino que se acordó que el único que nos da la victoria, como dice Josie aquí, es Dios. Y dice que cuando lo vio al filisteo y se burló de él y maldijo, eh, no solo a David, sino a su Dios. David entonces le dijo al filisteo, versículo 45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Y toda la tierra sabrá que David peleó? No, ¿verdad? Que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Y podríamos agregar aún con piedra, porque la importancia no estaba en ninguna de estas armas, sino en el Dios que es el que da la victoria. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Así que, ¿qué hacer cuando estamos en guerra? Y todos estamos en guerra. Creer en Dios, dependencia total de Dios, no de nosotros, porque sabemos que si intentamos pelear las batallas espirituales mediante nuestras fuerzas, vamos directamente al fracaso. Pero si dependemos del Dios que le dio la victoria a David, ese mismo Dios va a estar con nosotros hoy para darnos la victoria. Cuando estamos en guerra, y sin lugar a dudas la estamos, o lo estamos, nuestra única seguridad es la dependencia total de Dios como la tuvo David. Ahí está el primer secreto, dependencia total, no nuestra, sino de Dios. El segundo secreto, y el último que comparto con ustedes en esta noche, tiene que ver con incluso el nombre que recibió el segundo retiro de varones que tuvo que ver con esta temática de las guerras, de las batallas, obviamente con sus aplicaciones espirituales. El primero que tuvimos, no me acuerdo si fue en el 2010, en torno a ese año, estamos en guerra. A los 2 años se hizo otro que se llamó, y eso nos va a indicar también cuál es la segunda lección importante para ser vencedores en este 2020 y en todo momento. Se llamó La guerra continúa. ¿Y por qué será importante reconocer que la guerra continúa? Vamos a leerlo juntos en el primer libro de Crónicas y vamos a buscar el capítulo 20. Primero de Crónicas, el capítulo 20. Y vamos a leer a partir del versículo 4 hasta el 8.
Es interesante porque una vez que David, gracias al poder y la intervención de Dios y haber confiado y dependido totalmente de él, que pudo vencer al gigante Goliat y a los filisteos, sin embargo nos dice la Biblia que no se acabaron los gigantes con Goliat, que aparecieron otros. Incluso los filisteos no dejaron de hacer guerra contra Israel, sino que ellos siguieron combatiendo. Y se nos relata, no tenemos tiempo de leer todo, pero en los libros de los reyes y de las crónicas, que incluso en otra batalla en la que salió David y el pueblo de Israel, vino un gigante y lo tenía prácticamente acorralado, y si no hubiera sido por un medio primo que también era parte del ejército de Israel, que vino y lo salvó, este gigante prácticamente estaba por matarlo a David. Después de eso, dice aquí el versículo 4, dice, después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Otra vez. Había habido guerra en tiempos de Goliat, había habido guerra en otros tiempos y evidentemente la guerra continuaba, no se había acabado. Y dice que no solamente volvieron los filisteos a estar en guerra con Israel, sino que aún quedaban otros gigantes que vendrían a combatir contra el pueblo de Dios. Y dice aquí que alguien del ejército de Israel, Sibekai Usatita, mató a Sipai. En otro de los libros de los reyes se lo llama Saf, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. No se acabaron los gigantes con Goliat, ni tampoco desistieron los filisteos de hacer la guerra contra Israel cuando habían sido humillados la primera vez, cuando David mató a Goliat. Ellos siguieron guerreando y por lo tanto aquel retiro de varones que tuvimos, y su título es muy cierto, la guerra continúa. Versículo 5 dice, volvió a levantarse guerra contra los filisteos. No sabemos cuánto tiempo pasó, meses, años, pero evidentemente todavía la guerra continuaba. Y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. O sea que aún de la familia de Goliat todavía seguían viniendo gigantes para combatir al pueblo de Dios, de parte de los filisteos y aún de la misma familia de Goliat. Versículo 6 dice, y volvió a haber guerra. No sabemos cuánto tiempo había pasado en Gat. Y aquí dice que volvió a aparecer otro gigante, de donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos. ¿Cuánto es lo normal? 5, 5, 5 y 5 son 20, ¿verdad? Este gigante tenía 6, un dedo más en cada mano y un dedo más en cada pie, 24 en total. ¿Y era descendiente de quiénes? De los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Primera lección que vimos al estudiar o recordar la historia de David y Goliat es que estamos en guerra. Y trasladado a nuestras vidas individuales, reconocemos que estamos en medio de una guerra espiritual. ¿Cómo vencer en esta guerra espiritual? De la misma manera que venció David, por medio del poder y de la dependencia que solamente provienen de Dios, ¿verdad? La dependencia total de Dios. Y David era un hombre de oración, era un joven que había estado en una comunión tan cercana con Dios que nos dice en muchos lugares la Biblia que era alguien conforme al corazón de Dios. Primera lección, al estar en guerra, dependencia total de Dios, porque si no sabemos que vamos a ser derrotados. Segunda lección, reconocer
que la guerra continúa. Y como dicen por allí, que no debemos dormirnos en los laureles. David podría haber dicho, ya le gané a Goliat y ahora me siento a descansar. Pero la realidad es que le tocó enfrentar a él y al pueblo de Israel muchos más gigantes y muchas otras batallas y guerras contra los filisteos, porque la guerra continúa. ¿Y qué hacer cuando la guerra continúa? Reconocer que necesitamos perseverar hasta el final. Así que allí están las dos lecciones que quisiera dejar esta noche con ustedes. La primera, estamos en guerra, ¿qué vamos a hacer? Depender total y completamente del poder de Dios y no del nuestro. Dependencia total de Dios. Y la segunda lección, ¿qué hacer cuando la guerra continúa? Darnos cuenta que tenemos que perseverar hasta el final y no dormirnos en los laureles. Reconocer que no es suficiente llegar hasta la mitad de la carrera cristiana o hasta 3/4 o el 90%, sino que necesitamos perseverar hasta el final. Es muy importante reconocer que el Señor nos llama no solamente a comenzar la carrera cristiana, que está llena de batallas espirituales y de desafíos y de gigantes, sino reconocer que debemos perseverar, que si hemos vencido el año pasado y el Señor nos ha dado la victoria en las pruebas y dificultades que podamos haber tenido, las victorias del año pasado no son necesariamente garantía de que vamos a tener la misma victoria este año si no volvemos a aferrarnos del Dios que nos dio esa victoria. Necesitamos depender en este año tanto como dependimos en el pasado. Creo que todos nosotros conocemos y hemos visto a veces en distintos deportes o carreras que hay competidores que ya están prácticamente festejando, pero se dan cuenta de que se empezaron a festejar antes de tiempo. Creo que han visto y hay muchas ilustraciones de esto, corredores que por allí creen que ya habían llegado y pasado la línea de la meta y ya están festejando, cuando en realidad viene alguien de atrás, otro competidor, y los pasa y ellos ya estaban festejando como que hubieran ganado, o algunos que piensan que ya habían cumplido el tiempo y ya eran campeones o ganadores y resulta que todavía faltaban unos segundos y alguien más arrebata sus coronas. Ojalá eso nunca nos suceda a nosotros, que podamos perseverar hasta el final y podamos depender. Hay una promesa que se las dejo para tal vez leer en más detalles en sus casas. En Jeremías, el capítulo 20, dice que Dios es el poderoso gigante que pelea en favor de sus hijos. Él fue el que le dio la victoria a David, no solo una vez, sino más de una vez. Y Él es el único que nos va a dar la victoria a nosotros. No solo una vez, sino todas las veces que sea necesario. Porque estamos en guerra y porque la guerra continúa. Porque debemos depender de Dios, no solamente ahora, hoy, sino también mañana, de la misma manera como lo hicimos en el pasado, cuando Dios nos dio victorias. Y reconocer que aun si tropezamos y caemos, como en algún momento también le sucedió a David, tenemos la oportunidad que Dios nos da de levantarnos en su nombre, de arrepentirnos y poder seguir hacia la meta, confiando en el único que nos perdona y que nos hace victoriosos en su nombre, nuestro Señor Jesús. Así como dice Jeremías 20:11 en adelante, que Dios pueda ser nuestro poderoso gigante en nuestras vidas, el que pelea nuestras batallas, el que nos da la victoria. Así que el Señor nos bendiga en cada uno de los desafíos que enfrentemos en este año 2020, que el Señor nos ayude con los gigantes que nos toca enfrentar, a no enfrentarlos con nuestra sabiduría, nuestras fuerzas, sino dependiendo totalmente del Señor. Y que no nos durmamos en los laureles porque alguna vez el Señor nos dio una victoria aquí o allá, sino que reconozcamos que debemos perseverar hasta el final.
una feliz noche y un muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga siempre.